Se fueron un sábado por la mañana, los tres juntos, como si se hubieran puesto de acuerdo, y lo habían hecho. Rodrigo habló, Salvador asintió, Ernesto miraba el piso. Dijeron que tenían sus propias vidas, que no podían seguir viniendo con regularidad, que me deseaban lo mejor. Rodrigo me estrechó la mano al salir. Salvador me dio una palmada en el hombro. Ernesto fue el único que me abrazó, breve, incómodo, como el abrazo de alguien que sabe que está haciendo algo mal, pero no sabe cómo detenerse. Cerré la puerta. Me senté en la mesa de la cocina. El café todavía estaba caliente. Me lo terminé mirando el huerto por la ventana. El huerto necesitaba agua. Para entender ese sábado tienen que entender los 3 años que lo precedieron. 3 años desde que murió Carmen. 3 años en los que las visitas se fueron espaciando como la lluvia en época de secas. Siempre con una razón, siempre con una justificación que sonaba real. Rodrigo tenía el negocio, Salvador tenía a Fernanda y sus planes. Ernesto tenía todo lo que tienen los hombres jóvenes para justificar la ausencia. Yo no los empujé a venir, no pedí. Esperaba los domingos, cocinaba para 4 y comía solo. A veces guardaba el plato de más en la alacena sin haberlo usado. Eso empezó 3 años antes de que me dijeran que se iban. Si es la primera vez que ven este canal, bienvenidos. Si son amigos de siempre, saben por qué están aquí. Quédense hasta el final. Esta historia no va a donde creen que va. Suscríbanse y dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo. Respondo a todos. Esta es una historia sobre 3 hijos que cometieron un solo error de cálculo. Y sobre un padre que nunca tuvo intención de corregirlos. La vida lo hizo por él. Me llamo Aurelio Mendoza. Tengo 70 años. Durante 38 años tuve un taller mecánico propio en Guadalajara. Pequeño, mío, con 2 ayudantes y una reputación construida sobre trabajo honesto. Lo vendí 5 años antes de ese sábado, en silencio, sin ceremonia, y seguí viviendo exactamente igual que antes. Mi Carmen murió de un infarto 3 años antes de la historia que les estoy contando. Desde entonces vivo solo en la casa. Cuido el huerto, destilo mezcal los fines de semana, leo en las noches. No soy un hombre que hable mucho de sí mismo. Nunca lo fui. Mis hijos interpretaron eso como que no tenía nada que decir. Se equivocaron. Viví con austeridad toda la vida. No por falta, sino por convicción. Carmen y yo no tuvimos coche nuevo. No cambiamos de casa cada tanto. No nos fuimos de vacaciones a lugares costosos. Ahorrábamos sin agenda, naturalmente, como se respira. Cuando vendí el taller, la cantidad que recibí era para mis hijos inimaginable, porque nunca preguntaron, y yo nunca hablé. Un año antes de que Carmen muriera, mi hermano que vivió en Texas me dejó en herencia una pequeña propiedad en San Antonio, que yo había olvidado casi por completo. Esa propiedad valía al momento del abandono más de lo que ninguno de mis hijos habría calculado. Nadie preguntó. Nadie sabía. Rodrigo siempre creyó que entendía cómo estaban las cosas. El hijo mayor, una especie de presidente de familia que nadie eligió, pero que se comportaba como si lo hubieran votado. Con Carmen viva, él no se habría atrevido. Ella tenía una manera de mirarlo que apagaba cualquier conclusión apresurada. Sin ella, Rodrigo empezó a tomar decisiones por todos, incluyendo decisiones sobre mí. Una tarde, frente a sus hermanos, dijo que yo estaba bien cubierto con mi pensión y que no necesitaba ayuda de nadie. No preguntó cuál era la pensión. No preguntó nada. Concluyó. Y sus hermanos aceptaron la conclusión porque era conveniente. Los liberaba de responsabilidad y les daba permiso para irse. Salvador era el hijo del medio que toda su vida fue medio en todo. No era mal hombre. Era un hombre que siempre esperaba que otro decidiera para sumarse. Fernanda era ruidosa donde él era callado, segura donde él dudaba. Llevaba años viendo cómo Salvador se convertía poco a poco en satélite que giraba alrededor de ella. En la última Navidad que pasamos todos juntos, Fernanda revisó el teléfono 3 veces en la mesa.
Salvador lo vio y no dijo nada. Me miró una sola vez con esa expresión que dice, lo sé, pero no puedo. No dije nada. Se me olvidó esa expresión para la siguiente visita, que nunca llegó. Ernesto era el menor y el único que había llorado frente a sus padres sin vergüenza cuando era niño. Creció aprendiendo a cubrirse, pero nunca del todo. Ese sábado que se fueron, mientras Rodrigo hablaba y Salvador asentía, Ernesto miraba el piso con la expresión de alguien que se está hundiendo en agua y no sabe cuánto tiempo puede aguantar. Me abrazó al salir porque no pudo evitarlo, y ese fue el único acto genuino de toda esa mañana. Lo demás fue una actuación. Ernesto era el único que lo sabía, y no tuvo la fuerza de salirse de ella. La semana después de que se fueron, llamé a Rodrigo. No contestó. Llamé a Salvador. Contestó al tercer timbre, cortamente. Dijo que estaba ocupado y que llamaría. No llamó. Le mandé un mensaje a Ernesto. Una pregunta simple, ¿cómo estás? Respondió 2 días después con 2 líneas, amable y vacío. Me senté en el sillón junto a la ventana y miré la calle. Pasó la vecina con su perro. Pasó un coche que no reconocí. Pensé en Carmen y en lo que hubiera dicho. Sabía lo que hubiera dicho. Me hubiera dicho que llorara lo que necesitara, que levantara la cabeza y que fuera a regar el huerto. Fui a regar el huerto. Me fui a San Antonio en septiembre. No era un viaje sentimental. A mi hermano lo conocí poco porque se fue cuando yo tenía 12 años y nunca regresó salvo para los funerales de mis padres. Pero la propiedad era mía y había que verla. El abogado me dijo que el barrio donde estaba se había transformado, que donde antes había edificios baratos, ahora había cafeterías, galerías, oficinas. Entré al departamento y me quedé parado en la sala vacía. Las paredes eran blancas. La ventana daba a una calle angosta llena de bicicletas. Pensé en mi hermano. Pensé en mí. Pensé en cuánto habían cambiado las cosas sin que yo estuviera mirando. Déjenme una respuesta en los comentarios. ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? Si sus propios hijos se hubieran ido convencidos de que no valía la pena quedarse, ¿los hubieran esperado? ¿Los hubieran buscado? ¿Les hubieran escrito hasta que respondieran? Lo pregunto porque sé que muchos de los que están viendo esto tienen a alguien como Rodrigo, como Salvador o como Ernesto en su familia. O quizás alguna vez fueron ellos mismos ese alguien para otra persona. Y mi respuesta no fue esperar ni buscar. Mi respuesta fue San Antonio en septiembre, y un abogado que me dijo cuánto valía lo que yo no sabía que tenía. El abogado en San Antonio se llamaba Richard, tenía 60 y tantos años, con una oficina en el primer piso de un edificio viejo, y una manera de hablar directa que me inspiró confianza desde el primer minuto. Me dijo que el mercado estaba en su punto más alto, y que si pensaba vender, el momento era ese. Le pregunté qué significaba el punto más alto. Me dio una cifra. Me quedé callado 5 segundos y le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí. Le dije que procediera. Volví a Guadalajara y me senté en el huerto con un vaso de mezcal. Miré las manzanas que empezaban a amarillear. Pensé en Carmen. Pensé en que ella nunca supo nada del departamento, y en que se hubiera reído si lo hubiera sabido. La asesora financiera se llamaba Patricia. Tenía 42 años, era de Monterrey, y tenía una manera de hacer preguntas que dejaba claro que me estaba tratando como un interlocutor serio, y no como un anciano que necesita que le expliquen las cosas despacio. Me preguntó qué quería del dinero. Le dije, que no disminuya y que no se quede quieto. Partió de ahí. En las siguientes 3 semanas hablamos por teléfono día de por medio. Aprendí cosas sobre dinero que no sabía, y me di cuenta de que los principios son los mismos que en mecánica. Las piezas que se revisan y lubrican con regularidad duran, las que se descuidan se rompen. El dinero no era un misterio, era un motor al que nunca le había dado mantenimiento. Empecé a viajar, no caro, no derrochador, pero con regularidad. Ciudad de México en octubre, Oaxaca en noviembre, Buenos Aires en diciembre. Caminé por ciudades viejas, comí en restaurantes pequeños, me senté en plazas con un libro y un café.
Saqué fotografías. Publiqué una foto en el Zócalo de la Ciudad de México, con un comentario sobre que había encontrado el mejor tlayuda de mi vida. Ninguno de mis hijos reaccionó, pero un conocido de Rodrigo vio la fotografía y se la mencionó sin querer. Rodrigo apretó la mandíbula y cambió de tema. No llamó. Todavía no. Buenos Aires me sorprendió. No esperaba que una ciudad me golpeara de la manera en que lo hizo, con esa mezcla de melancolía y vitalidad que tienen los lugares que sobrevivieron demasiado. Me senté una noche en una terraza con vista al Río de la Plata y comí un bife que era mejor que cualquier cosa que hubiera preparado en mi cocina. Pensé en Carmen, como pienso en todos los lugares a donde voy. Pensé en ella y en que le hubiera encantado esto. Que estaría sentada a mi lado haciendo comentarios sobre la arquitectura y pidiendo un postre que no iba a poder terminar. Volví al cuarto y dormí como pocas veces en años. Ernesto me vio en el centro de Guadalajara en noviembre. Estaba yo con Patricia. Revisábamos algo en su teléfono relacionado con una inversión. Y Ernesto pasaba por la acera, se detuvo y miró. Yo no lo vi de inmediato. Él a mí sí, pero no se acercó. Me llamó esa misma noche. Dijo que me había visto y que no parecía, dijo él, como esperaba que pareciera. No le pregunté cómo esperaba que pareciera. Le dije que estaba bien y que cuando quisiera podía venir a tomar un café. Dijo que vendría. Esta vez, a diferencia de todas las veces anteriores que lo había dicho, vino. Rodrigo llamó en diciembre. Su voz tenía ese tono amable que usaba cuando quería algo. No una mala voz, solo una voz medida. Dijo que tenían mucho sin verse. Le dije que sí. Dijo que le gustaría pasar. Le dije que era bienvenido. No preguntó nada directamente. No tenía que hacerlo. Yo sabía qué lo había movido y él sabía que yo sabía. Nos sentamos en la mesa de la cocina y tomamos café. Hablamos de todo y de nada. Rodrigo miró alrededor de la sala una vez, como si estuviera evaluando algo. No preguntó. Yo no ofrecí. El café estaba bueno. Salvador llegó con Fernanda una semana después de Rodrigo. Fernanda era distinta a lo habitual, atenta, arreglada, con una sonrisa un poco más ancha de lo que la situación pedía. Trajeron un pastel. Nos sentamos. Conversamos. Fernanda preguntó 2 veces cómo me sentía, lo cual era una novedad. Ella nunca me había preguntado nada que tuviera que ver conmigo. Salvador estuvo callado como siempre estuvo callado, pero con ese silencio particular del hombre que está aprobando algo sin decirlo. Al salir dijeron que vendrían más seguido. No respondí nada a eso. Asentí y cerré la puerta. Ernesto venía todas las semanas. Venía sin agendas, sin su novia nueva, sin justificaciones. Venía y se sentaba y hablaba. Una vez me ayudó en el huerto, sin preguntar. Simplemente apareció con guantes en la mano. Una vez vimos un partido juntos y no dijo nada inteligente ni cuando su equipo perdió. Una noche se quedó a cenar y comió con una vergüenza que demostraba cuánto le gustaba la comida. Esa noche, al irse, me dijo, «Lo siento, papá. Solo eso. Sin explicación ni detalles». Le respondí, «Lo sé, hijo». Y cerré la puerta y me senté en el sillón, y estuve más tranquilo de lo que había estado en mucho tiempo. El testamento lo redacté con Patricia y un abogado de Guadalajara. No fue complicado porque fue preciso. A Ernesto le dejé una parte mayor, no como premio por haber regresado, sino como reflejo de la relación que construimos después. A Rodrigo y a Salvador les dejé partes iguales, justas, sin quitar y sin agregar. Ninguno de los 3 sabía qué decía el testamento. Ninguno preguntó, y si pensaron en preguntar, no tuvieron el valor. Patricia dijo que estaba bien estructurado. El abogado dijo que era claro. Le dije que eso era lo que me importaba, que fuera claro. Toda la vida me gustaron las cosas claras. Una noche miré las fotografías de mis 3 hijos de niños. Rodrigo con 5 años, serio y ceñudo como un viejo pequeño. Salvador con 7, con un raspón en la rodilla porque se cayó de la bicicleta. Ernesto con 3, dormido en el regazo de Carmen con la manita puesta en su hombro.
Yo era el que fotografiaba, siempre detrás del lente, nunca en el cuadro. Pensé en eso, en todo lo que vi mirándolos y nunca dije, en todo lo que ellos vieron mirándome a mí y no entendieron. No nos conocíamos suficientemente bien, ningún lado. Esa es la verdadera pérdida de aquel sábado que se fueron. No la confianza, el conocimiento. Tengo 70 años y vivo en la casa donde viví 35. Tengo un huerto que nunca estuvo mejor. Tengo un hijo que viene todas las semanas, y un hijo que viene a veces, y un hijo que viene cuando tiene razón para venir. Tengo las finanzas en orden como nunca. Tengo un pasaporte con sellos de 4 ciudades que Carmen nunca conoció. Tengo una fotografía de Buenos Aires en la que parezco un hombre tranquilo. Y lo soy, no por resignación, sino por algo que llega cuando dejas de esperar que los demás te valoren y empiezas a vivir. Carmen me miraría y diría, ¿ves? Te lo dije. Y tendría razón. Al final les dejo una pregunta que no es para mí, sino para ustedes. ¿Qué vale un padre al que le dan la espalda? ¿Qué vale el hombre que dejan en una casa vacía con un café frío y un huerto que necesita agua? Lo pregunto porque la respuesta no la da el padre, la dan los hijos, y esa respuesta dice más de ellos que de él. Mis 3 hijos dieron una respuesta ese sábado por la mañana. 6 meses después, cuando vieron la imagen completa, dieron otra. Entre esas 2 respuestas no cambié yo. Cambió lo que creían saber de mí. Escríbanme en los comentarios. ¿Alguna vez calcularon mal a alguien que querían?